acerco más. Está, sí, está. ¿Sí está? ¿Sí? Bueno, esto siempre está bien comprobarlo antes de empezar. Bueno, pues muchas gracias, como decía, por venir. Desde la Fundación Jesús Pereda nos dedicamos a realizar diferentes acciones culturales por toda Castilla y León, de todo tipo, siempre lógicamente relacionadas con el ámbito social y en este caso también con la memoria histórica y democrática, máxime cuando en los últimos tiempos pues esto se está convirtiendo en esas especies de ley de concordia, bueno, está perdiendo un poco el significado que debería tener y para lo que se creó, por lo menos legislativamente hablando. En este sentido, desde la Fundación, pues últimamente hemos llevado a cabo algunas actividades. Por ejemplo, hemos estado la semana pasada en Burgos con el documental Las cartas perdidas de Amparo Climent, que es otra forma de acercarnos al pasado de las mujeres, en este caso a través de esas cartas recuperadas de mujeres exiliadas, de mujeres represaliadas. Un documental muy interesante y que nos ayuda, como digo, desde el arte a dar una vuelta, a tener otras miradas en torno a nuestro pasado. También hemos estado con Espe Pons, que es una fotógrafa que ha estado fotografiando fosas, lo que queda después de las fosas, esos escenarios, esos paisajes en los que ya parece que no queda recuerdo, pero en los que ha habido y hay esas fosas, y estuvimos en Ares de San Pedro, y ahora nos toca en Palencia con Enrique y con Bea, a los que agradecemos profundamente que vengan, porque es otro acercamiento diferente también a esta cuestión. En este caso, como apuntaba ya, es un tema relacionado con las herramientas que podemos dotarnos para acercar precisamente todas estas cuestiones y más, como decía, relacionado con las mujeres, porque siempre parece que hay otra vuelta de hoja en esas cuestiones. Entonces os presento brevemente a los protagonistas que hoy tenemos aquí y ya les damos paso si os parece. Beatriz García Prieto es profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de León, es doctora en Historia Contemporánea y es miembro del grupo de investigación tanto del INDETEI y del equipo de investigación ISMECON, de Historia y Memoria Contemporánea. Además ha participado en diferentes proyectos de investigación relacionados con la guerra civil, la represión franquista y el exilio republicano. La mayor parte de sus trabajos de investigación gira en torno al estudio de las mujeres durante la primera mitad del siglo XX, lo cual engloba pues muchos aspectos desde temas relacionados con la educación, el trabajo, la política, la propia participación de la mujer en la guerra civil, etc. Sería muy profuso, así que dejaremos que ella misma nos hable de sus trabajos. Y por otra parte, Enrique Javier Díez Gutiérrez, muy conocido y reconocido por su amplia trayectoria, digamos, en el ámbito educativo, pero también social, el activismo del que muchas veces también tiramos para la transformación social. Él es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía y diplomado en Trabajo Social y Educación Social. Además es especialista en organización educativa y desarrolla su labor docente e investigadora en el campo de la educación intercultural, el género y la política educativa. Además es coordinador del Área Federal de Educación de Izquierda Unida a nivel nacional y vicepresidente del Foro por la Memoria de León. Tiene bastantes publicaciones también relacionadas con todos estos ámbitos de los que hemos hablado. Entonces, bueno, pues yo creo que son dos personas que nos van a hacer, no sé si disfrutar en la palabra, pero por lo menos sí adentrarnos en ese conocimiento y en esas reflexiones que tan necesarias son en los tiempos que corren. Así que nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación Jesús Pereda por la invitación, a Izquierda Unida y a Comisiones Obreras de Palencia por la acogida. Ya no soy coordinador del Área Federal de Izquierda Unida. Fui 10 años. Ahora estoy en Sumar, pero bueno, más o menos es algo parecido. Pero sigo siendo de Izquierda Unida, por esa aclaración. Es que era un currículum de hace un tiempecillo. Bueno, estamos ahora mismo haciendo una investigación sobre las leyes de concordia. Hemos parado todo de lo que estamos haciendo investigación, veníamos hablándolo en el tren, Bea y yo, porque hay temas importantes, temas urgentes y luego temas importantes y que además son urgentes. Y en este caso
lo que está haciendo la ultraderecha en este país. Y, por cierto, no lo está haciendo solo en este país, sino en todos los países. Es otra de las líneas de investigación que llevo. De hecho, es una investigación europea sobre la internacional fascista, neofascista en este caso, o internacional reaccionaria, como se autodenominan, que se reúnen, tienen sus instituciones, tienen sus planes, tienen su organización y además mucha gente luego lo nota en el día a día, en lo local. Llegan las mismas mociones que presenta Vox aquí, en Hungría, en Estados Unidos y en México. En los ayuntamientos llegan los mismos propuestas. El PIN parental no solo está aquí, está en México y está en muchos. Es decir, hay toda una estrategia que aquí solo hubo un momento, si recordáis, un poquito antes de la guerra, la internacional antifascista que se creó y se organizó y luego se prolongó y luego posteriormente tuvo su extensión en el exilio, se trató de organizar eso. Ahora parece que está bastante mal la cosa, es justamente al contrario. Entonces hemos parado máquinas y hemos dicho, vamos a analizar por qué el Partido Popular de Castilla y León sacó un decreto de memoria histórica en 2018 y pocos años después deroga su decreto y saca una ley de concordia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Y esto es uno de los fenómenos que estamos viendo y estamos analizando, y es cómo la derecha está comprando el marco ideológico, el marco, incluso el relato de la ultraderecha y trasladándolo a las instituciones. Y esto es uno de los problemas. El problema no solo es el hecho del neofascismo, el hecho de la normalización, sino lo que se denomina la lepenización de los espíritus. Se utilizó este término para definir lo que significa que todo el espectro ideológico se corre todavía más a la derecha. Y lo que antes se podía considerar de centro, ahora se considera de izquierda. Y lo que antes se consideraba de centro-izquierda, ahora es izquierda radical, casi extrema. Esta forma de lepenización de los espíritus es lo que nos ha llevado a analizar el problema que estamos viviendo en Castilla y León como un ejemplo de lo que está pasando en Aragón, de lo que está pasando en Valencia, en otras, y va a pasar en más sitios. Se hace de una forma más callada o más evidente, pero esto está pasando. Claro, cuando hacemos este tipo de investigaciones, y también lo veníamos comentando en el tren, casi siempre nos dicen, pero es que estáis criticando. Y una de las cuestiones básicas en la investigación, en la universidad, pero también en la docencia, en el trabajo educativo, sea en cualquier parte, es que nuestra investigación sirva a la comunidad. Por eso ahora se empieza a valorar la transferencia, lo que se denomina transferencia. Y es decir, que sirva a la comunidad para la que estás trabajando de alguna forma. Y en este sentido, es verdad que la investigación tiene que tener criterios de fiabilidad, validez, etcétera, etcétera, pero uno de ellos es utilidad social. Y esto es lo que nos planteamos cuando hemos hecho estas unidades didácticas. En el fondo, es lo que tendrían que estar estudiando todos nuestros jóvenes, porque ahora nos encontramos que en las clases, y era un poco el análisis y la reflexión que hacíamos a la entrada, nos dicen que ser antisistema es ser de Vox. Los jóvenes en una zona rural, minera, que hasta hace poco estaban tirando sus familias de casi cócteles molotov contra la policía por la reconversión industrial, 3 guajes el otro día en el instituto me decían, es que nosotros somos votantes de Vox. Y les decía, pero si no tenéis edad para votar. Es que las feminazis, es que la ideología de género, y luego no sabían lo que era la ideología de género, pero repiten aquello
que ven que el mundo adulto reaccionamos y además reaccionamos y nos ponemos en guardia. Y el profesorado está profundamente preocupado por este brote, por esta ola reaccionaria que se está normalizando y se está expandiendo como el aceite. La última encuesta daba que en los votantes entre 18 y 24 años, entre los votantes de Podemos y de Sumar no llegaban al 10%, mientras que los votantes de Vox es el 24% de jóvenes. Y lo que nos tenemos que preguntar es qué hemos hecho en la escuela. Ya sé que TikTok está ahí, ya sé que las redes sociales están ahí, ya sé que influyen poderosamente, que más que la familia y la escuela influyen las redes sociales, de acuerdo. Pero también nos tenemos que preguntar, ¿qué hemos hecho en la escuela durante los últimos 20 años para que tantos jóvenes sean votantes de Vox? ¿Qué es lo que hemos hecho? A lo mejor es que estábamos muy preocupados con el mindfulness, con la gamificación, con el flipped classroom, mientras nos desmontaba la escuela pública, laica, inclusiva, etcétera, etcétera. Y esto es uno de los problemas. Yo me sorprende siempre, cada vez que llevo a los jóvenes de universidad, gente de 20 años, de 18, 19, a ver la película, bueno, el documental El silencio de los otros, ganador del Goya al mejor documental, por la reacción que tienen buena parte de ellos al salir de la proyección. Algo que coincide además con lo que dice la propia directora, que le ponen en los comentarios en su página web. Nadie nos había explicado nada de esto. Mucha gente siente que le han robado su historia. Y de hecho lo estábamos comentando porque es la experiencia de mucha de la gente joven, ahora al inicio. Y esta desmemoria, este memoricidio es sorprendente porque Historia de España es una asignatura que se estudia en cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Y pensemos que a cuarto de la ESO pasa toda la población española porque la escuela en España mayoritariamente, el 97%, están en la escuela obligatoria y es a veces el único contacto que tienen con la historia académica, al menos hasta cuarto de la ESO. Es verdad que no todo el mundo pasaba a bachillerato, pero buena parte de la población también acceden a segundo bachillerato. Y lo que hemos comprobado es que las generaciones jóvenes carecen de una formación sólida y veraz de lo que fue no solo la Segunda República, sino sobre todo la represión franquista, la lucha antifranquista, que se prolongó hasta los años 60, casi los 70. Y claro, tenemos un problema sustancial, que se llama transición. ¿A qué me refiero con esto? Que la falsa memoria del franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria durante la transición. Eso del olvido del pasado, eso de mirar para adelante. Y se quedó excluida al ámbito individual o de las asociaciones memorialistas. La generación de los nietos y las nietas que empezaron a recuperar esa memoria no olvidada, sino silenciada. Cuando empezábamos a hacer los primeros documentales, nos decía la gente ese término repetido hasta 3 veces. Silencio, silencio, silencio. De esto no se habla en casa. Y eso lo transmitieron después de todo el sufrimiento a sus hijos y sus hijas. España es una anomalía democrática, porque todas las demás democracias en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial y de las barbaries del fascismo, se fundaron sobre el antifascismo porque habíamos ganado al fascismo. Pero en España se fundó sobre el olvido del pasado, porque el dictador murió en la cama. Y claro, parece que ha habido una estrategia intencionada en no profundizar en el pasado.
Y esta desmemoria colectiva lo que ha fomentado es el crecimiento de ese franquismo sociológico que ahora se manifiesta con total impunidad. Es más, que se hace gala incluso de él y que además se exhibe sin ningún complejo. De aquellos polvos vienen estos lodos. Por eso los expertos, las expertas nos dicen a veces que si alguien se propuso enseñar rigurosamente la historia de España, ha fracasado completamente, a menos, claro está, a menos, y esto es más que probable, que haya habido una estrategia intencionada justamente en este sentido. Yo creo que lo comprobamos el día que dio origen. Voy a utilizar este otro. Hace como un poco. Recuerdo cuando empezamos a hacer en el año 2008, 2009, en El Bierzo, los primeros documentales de memoria histórica que empezamos a grabar lo que eran los campos de concentración franquistas. Y recuerdo que en la primer documental dirigido por Eloína Terrón, una nieta de personas represaliadas de sus tíos, sobre todo, su abuelo, habían sido represaliados por el franquismo, pedimos entrar en el Instituto de Secundaria de Fabero, en El Bierzo. Y entramos con Javier, compañero de Beatriz. Entramos, es verdad que entrar en una clase siempre se organiza un poco de follón, lo de las cámaras, las luces, la directora, varios agentes que entrábamos, yo como productor, etcétera, etcétera, y entramos allí. Pero al cabo de un rato se olvidaron. Y nos quedamos impactados cuando la profesora Beatriz les preguntó: ¿alguien de vosotros y vosotras sabéis que vuestros abuelos fueron esclavos de Franco en un campo de concentración de aquí de Fabero y que por eso vosotros y vosotras habéis nacido aquí? Solo una cría de segundo de bachillerato algo había oído en casa. Nunca nadie les había contado nada de esto. Por eso empezamos a investigar, y por eso el fruto de la investigación es que sea útil socialmente. Es decir, no solo se trata de conocer qué es, qué está pasando, cuál es el fenómeno, por qué se está normalizando, por qué además se está olvidando justamente y se está silenciando la memoria histórica democrática, incluso se está cambiando el nombre y se habla de memoria democrática, que eso tiene su enjundia epistemológica, pero que ahora no es el objeto de lo que estamos planteando aquí, sino plantear: esto es lo que deberían estar estudiando los jóvenes de hoy. Esto es lo que tendría que conocer toda la población de hoy y que no ha conocido casi nadie. Este es el tema. Porque cuando empezamos a investigar, os digo a qué conclusiones llegamos muy rápidamente, ¿vale? Las más importantes. La primera es que la memoria histórica está invisibilizada, ocultada o incluso tergiversada en los libros de texto. Y dices: ¿y por qué os habéis puesto con los libros de texto? Porque los libros de texto, por desgracia, siguen conformando el 99% del tiempo escolar, tanto del profesorado como del alumnado. Es verdad que hay algún profe que efectivamente genera materiales propios, consulta a otros, pero mayoritariamente, sobre todo a partir de mediados de la ESO, no en infantil ni en primaria, pero sobre todo en la ESO y en bachillerato, efectivamente, el libro de texto es sagrado. Y al final, ¿quién decide el currículum? Es decir, los contenidos esenciales. Los libros de texto. ¿Y quiénes son los dueños de los libros de texto? 5 grandes editoriales. Empiezo: SM, Sociedad Marianista. Y seguiríamos así, y mayoritariamente son de la Iglesia Católica. Y están en manos de la Iglesia Católica. Y son los que deciden al final qué contenidos concretos
porque los decretos que se establecen los mínimos, pero no dónde se plasma en el libro. ¿Y qué hace el profesorado? ¿Qué hace el alumnado? Trabajar por qué página vas. Era lo primero que me preguntaba en el departamento. ¿Por qué tema vas? No por qué tema va tu alumnado. Pues bien, la segunda conclusión es que el profesorado, ellos mismos lo confiesan, de historia suele pasar de puntillas por este tema. Anécdota. Almendralejo, 2 institutos. Uno de ellos, Felipe, profe de filosofía, está dando clase de psicología y pone como un ejemplo para decir que hay literatura científica y literatura no científica. Por ejemplo, Harry Potter y la Biblia son literatura no científica. Y el alumnado le denuncia. Almendralejo hay que entenderlo. Almendralejo tú vas y andas y ves un paso peatones y no ves, mira a la izquierda, mira a la derecha. Ves allí escrito Dios existe. También es otro mundo aparte. Pero bueno, el caso es que el alumnado le denuncia y el equipo directivo le llama a capítulo. Le dice que se tiene que retractar, que además no es procedente, que tiene que desmentir, que no sé qué. Pero el asunto no es este. El asunto es que la jefa de estudios es la profesora de historia. Y para hacérselo entendible dice, mira, yo cuando llego a esto de la guerra, como aquí hay de los dos bandos, procuro no herir a ninguno de los dos bandos. Esto es la teoría de la equidistancia. Cuando el relato de la Cruzada Nacional dejó de ser creíble incluso para las propias filas del franquismo, empezó el relato de la lucha fratricida, la lucha entre hermanos. Todos hicieron barbaridades. Esto que dice esa jefa de estudios es como decir, mira, es que aquí hay violadores y violadas. Y entonces vamos a tratar con delicadeza las dos partes, no sea que se moleste. Este ejemplo tan brutal que pongo, esta metáfora, es justamente lo que se está haciendo de forma tremendamente habitual. Se pasa de puntillas. Tercera conclusión. ¿Qué es lo que dice el alumnado? Porque esto es lo que decía el profesorado cuando le preguntamos. El alumnado dice que a esto no se llega. Y de hecho, hemos comprobado que el alumnado sabe más del nazismo que del franquismo. Claro, cuando llegamos a ver que en los libros de texto hay incluso temas tabú, les hemos denominado temas tabú porque ni siquiera se tratan, ni siquiera se abordan. Pongo algunos ejemplos muy rápidos. La incautación de bienes que ha desarrollado extensamente Antonio Mestre en su libro Franquismo S.A., que es el origen de las grandes fortunas que ahora están en el IBEX 35, que cotizan en el IBEX 35. Aquí ni se ha devuelto ni se ha reparado, es más, justamente lo contrario, muchas veces. La triple represión de las mujeres, que no aparece para nada, y luego Bea, que es especialista en el tema, explicará y desarrollará. Pero tampoco aparece el silencio sobre los responsables y partícipes directos en la represión, es decir, cómo nunca se ha señalado. No ha habido nunca unos juicios de Nuremberg aquí en España. Y muchos de los torturadores, muchos de la gente que participaron activamente, como fuera Himmler o como fuera Goebbels en Alemania, aquí luego han sido presidentes de comunidades autónomas. Y gente que todavía sigue por la calle en León. Llámese Martín Villa y que tienen calles todavía dedicados a ellos. Pero es que tampoco aparece el papel de los movimientos de recuperación de la memoria histórica, la generación de los nietos y de las nietas que han hecho una labor sin la cual lo que estamos viviendo ahora es prácticamente imposible de pensar. Por eso nos planteamos qué hacer. Como diría Vladimir Ilich alias Lenin,
cuando publicó su libro ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Porque el asunto no es solo diagnosticar, sino ¿qué hacer? Pues lo primero que nos planteamos es evitar que acabáramos como las leyes de comunidades autónomas, que muchas se quedaron en declaraciones e intenciones, y las otras, cuando se van a poner en marcha, qué casualidad, llegó Vox a cogobernar con el Partido Popular en ellas. Y claro, ¿qué se ha hecho en educación? Que es una de las cuestiones por las que yo entré en este campo. Hay una nueva ley. La gente de educación la conoce porque la tiene y la experimenta cotidianamente, que se llama LOMLOE. La nueva ley, en su artículo no, disposición adicional 41ª, es decir, eso cuando te ponen un contrato y te ponen eso de letra pequeñita que no lo lee ni Dios, pues en la disposición 41ª reduce la memoria histórica, el estudio de la memoria histórica, a conocer la historia de la democracia y sus principios. Punto pelota. Pero cita, sin embargo, como uno de los saberes básicos que todo alumno español, que toda alumna española tiene que saber, el Holocausto judío. Y digo, ole por el lobby judío que ha conseguido que esto esté. Muy necesario. Pero que los estudiantes españoles sepan todo lo que tienen que saber sobre el Holocausto judío y no sobre el Holocausto español, como le llamó Paul Preston, pero ¿en qué país estamos? ¿Qué voluntad política hay sobre esto? Por eso, claro, empezamos una lucha ahí para evitar la desmemoria en los nuevos decretos del currículum, porque los decretos del currículum son lo que decía Sagasta, ¿no? Usted haga las leyes, déjeme a mí los decretos. Es la concreción de las leyes. Los decretos del currículum es cómo se concretan, qué contenidos van a estudiar en concreto los chicos y las chicas en todos los cursos. Pues la memoria histórica democrática se elimina en la práctica en la educación secundaria, a pesar, ojo, de ser un mandato de la nueva ley de memoria democrática que se aprobó, es decir, una ley superior que en su artículo 44 dice que se tiene que estudiar y que la formación del profesorado tiene que aprender memoria histórica democrática, desaparece luego de los contenidos. Es verdad que en el bachillerato se recupera un poco, pero al bachillerato solo llegan unos pocos, pero en cuarto de la ESO es que ni se cita represión, ni paseos, no se habla nada de los fugados, no se habla nada de los maquis, ¿no? Es decir, la represión. Hablando de represión. No, ya. La lucha Estamos en la cárcel. La lucha antifranquista prácticamente se queda. Esto es porque ya le fundimos los plomos. Sí, este sí. Vale con este. A este ya le fundí los plomos, paso al siguiente. Queda reducida prácticamente al mismo tamaño, lo recuerdo porque además es que lo dijimos textualmente, de Mariquita Pérez, el juguete más ansiado de los 50. El mismo tamaño prácticamente en muchos libros de texto. Por eso lo que queremos dejar es de ser una anomalía en Europa y en el mundo. Al menos imitar al resto de los países donde en la escuela se garantiza el derecho al conocimiento veraz, a la verdad, a conocer de forma verdadera la devastación humana que ha sufrido el mundo desde la aparición del fascismo en la década de los años 20 y de sus genocidios. No solo en Europa, en Estados Unidos también, en Canadá, en Argentina, en Chile, en Australia, incluso en Ruanda o Sudáfrica. ¿Cómo es posible que esté pasando y aquí no? En otros países no pasa lo que pasa en España. La ONU en 2014 emitió un informe que cuestionaba la aplicación de la Ley de Memoria Histórica y en 2020 insistía en pedir avances.
y reiteraba la necesidad de avanzar en el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y ahora recientemente ha dicho, bueno, y con la ley de discordia, esto sí que es un retroceso de décadas. ¡Qué barbaridad! Estáis incumpliendo todos los tratados internacionales que se han firmado en este sentido. Por eso lo que se pretende con estas unidades didácticas, con este libro, que es toda una trilogía, porque la historia silenciada era justamente el conjunto global, que lo hicimos el compañero de Beatriz Javier, el profesor Javier Rodríguez y yo. Ahora este primer volumen sobre la historia democrática de la memoria democrática de las mujeres, justamente durante la Segunda República, la guerra y el exilio, y el siguiente que va a salir sobre la represión, la lucha antifranquista y la recuperación de la memoria histórica, el papel protagonista que han tenido las mujeres, porque lo que pretendemos es evitar la desmemoria actual. Porque si un solo alumno, si una sola alumna sale de la educación obligatoria sin conocer esto, es una auténtica tragedia en pleno siglo XXI. Por eso digo que, como advierten los historiadores, como advierten las historiadoras, la incomprensión del presente nace justamente de la ignorancia del pasado, que no se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad, porque las víctimas de la dictadura sufren una doble violencia, la de sus verdugos y la de borrarlos de la memoria colectiva. Aquello que decían las 13 rosas y que decían la gente que iba a ser fusilada, que nuestro nombre no se borre de la historia. Las nuevas generaciones tienen derecho a la verdad. Por eso hay que educar en el antifascismo que dio lugar a los derechos sociales y a las libertades actuales. Igual que en la diversidad, igual que educamos en la igualdad, igual que educamos en la inclusión, en la justicia social, en los derechos humanos. Porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista. Repito, para ser demócrata hay que ser antifascista. Muchas gracias. A ver, no sé si está mal. ¿Ahora? Vale. Bueno, después de esta intervención de Quique, de estas palabras, da hasta añadir cualquier palabra más, creo que casi hasta sobraría, ¿no? Pero sí que debemos de enfatizar en esta recuperación de la memoria de las mujeres invisibilizadas, ocultas, olvidadas, siempre en todos los periodos de la historia, pero más en estos periodos de que los vencidos, los derrotados en esa guerra civil han sido los perdedores también en el lado de la historia, porque se les ha olvidado, no se les ha reparado, no se ha hecho justicia, con ellos no se le ha dado la verdad. Quique decía, y yo normalmente nos contradecimos muchas veces, porque hay pluralidad de opiniones, Quique dice que no se puede construir la historia rigurosa. Pues yo les digo sinceramente que lo que hemos intentado con este libro es que sea riguroso, objetivo, que cumpla el método científico de la historia como ciencia, eso que no gusta nada a los revisionistas históricos, todo lo que huele a verdad, a objetividad, fuentes, contraste, opinión crítica, no les gusta. Pues aquí sí que van a encontrar un trabajo que se ha fundamentado precisamente en ese método científico en base a plantear hipótesis, buscar todo tipo de fuentes, ya sea bibliográficas, ya sea archivísticas, testimonios orales, todo lo que dé lo más próxima a la verdad, que es ese principio fundamental del derecho internacional, la verdad, porque sin verdad no podemos tener justicia ni reparación, ni no repetición. Es la base que ya ha expresado el compañero de que hay que conocer nuestro pasado para no repetirlo. Y debemos de tratar de transmitírselo a las generaciones más jóvenes aportando estos datos que nos pueden rebatir, pero que tengamos argumentos para refutárselos, porque nos intentamos aproximar lo más posible a esa verdad. Y sin duda, con estas leyes de discordia que diseñaste tú ese título, yo creo que con uno de tus artículos, atentan contra esa verdad, atentan contra la función que tenemos los historiadores, las historiadoras, de transmitir un pasado lo más objetivo que podemos, no equidistante. No miramos la historia con equidistancia, no miramos la historia de esa forma, ni intentando manipular.
que es de lo que nos acusan, de dar relatos sesgados, de dar relatos interesados, con un carácter político. No, señores, no es, y señoras, no es una intención de dar, adoctrinar, no. Queremos transmitir esa verdad que ha permanecido años oculta. Y porque las políticas de memoria histórica, histórica no las hemos diseñado recientemente. El que creó una política de memoria fue el señor Francisco Franco. No lo olvidemos. Una política de memoria que lo único que hacía era ocultar y estigmatizar a los vencedores en esa llamada guerra civil, pero que es la guerra de España, porque no olvidemos que la guerra que vivimos aquí fue el primer combate contra ese fascismo, la primera batalla que se libró, que después tuvo otra segunda batalla que fue la Segunda Guerra Mundial, que ahí sí se ganó. Nosotros por desgracia la perdimos. Pero no debemos olvidar que esa idea, esa guerra, hay que transmitirla de una forma objetiva. Y que Franco intentó crear mitos para justificarla, como del grandioso alzamiento nacional, la cruzada contra la anti-España, este tipo de mitos que intentó inculcar en ese discurso para estigmatizar al resto, para decir que ellos eran los antipatriotas que atentaban contra los valores. Con esa idea, esas son las políticas de memoria que él creó. Por eso tenemos lápidas por los caídos por Dios y por España, por eso muchas personas se beneficiaron después de las depuraciones laborales que hicieron de esa expulsión de numerosos funcionarios de sus puestos de trabajo, por eso introdujeron a sus afines. Eso son también políticas de memoria, no lo olvidemos. Los que primero hicieron todo tipo de homenajes, y el mayor ejemplo es el Valle de Cuelgamuros, eso es política de memoria. Pues contra esa política de memoria autoritaria y fascista hay que intentar inculcar unas políticas de memoria histórica democráticas y ensalzar todos los periodos de conquistas de la democracia en nuestro país, partiendo desde 1812, siguiendo con la Revolución Gloriosa de 1868, avanzando hasta la Segunda República. Y por supuesto nuestra democracia actual. Pero la Segunda República es una de las unidades que están incluidas en este libro, porque ha sido maltratada. La Segunda República ha sido denostada por esos mitos del franquismo. No se ha visto la Segunda República por sus avances, por el progreso, sino se ha visto como un periodo de caos, de revueltas, de que nada se hacía bien, que todo era un desastre. Se ha intentado vender esa imagen. Y no se ha intentado vender o explicar que fue un régimen democrático, legítimo, salido de unas urnas, no de un golpe de Estado, que eso también a la derecha revisionista les cuesta condenar y reconocer que hubo un golpe de Estado. Eso creo que es la base que tenemos que enseñar, que la guerra civil no fue causada por la Segunda República, sino porque unas personas, un grupo de militares acompañados por la oligarquía y la Iglesia dieron un golpe de Estado. Eso es denunciable y tienen que reconocerlo. Pues no debemos de reparar esa idea de la Segunda República, porque fue un régimen, un sistema democrático que se basó en la educación. La conocemos como la República de los Maestros, la República de los Trabajadores. En la Constitución Republicana, artículo 2, es una república de trabajadores, la República de las Mujeres. Se conquistaron muchísimos derechos. No solo tenemos que tener en la cabeza a Clara Campoamor defendiendo el voto femenino, reconocido por ella misma como su pecado mortal, porque acabó siendo estigmatizada por ello, sino por esa época en la que se conquistó el matrimonio civil, el divorcio, porque hay veces que nos dicen las leyes del divorcio que ha traído la democracia actual. Perdonen, 1932. Perdón. Bueno, 1900. Ay, es que no sé qué está pasando. Si no, vale, si no alzo más la voz, que yo no tengo ningún problema, que creo que tengo bastante fondo vocal, ¿no? Pero esas leyes del divorcio, que hay veces que parece que son conquistas recientes, pero es que en 1932 España ya tenía una de las leyes más avanzadas de divorcio. Claro, eso no se podía permitir que siguiese, ¿porque qué? Porque iba contra la moral de la Iglesia Católica, porque ya no tenían el dominio de las relaciones personales. Una república que apostó por la reforma sexual, por los anticonceptivos, por una nueva mentalidad, unos principios que obviamente no gustaban a los sectores conservadores. Por ese motivo se rebelaron.
Por ese motivo no querían que hubiese mujeres en los parlamentos, por ese motivo no quería mujeres en las tribunas, querían una mujer sometida, una mujer ama de casa, una mujer que solo fuera esposa y madre, un estilo totalmente decimonónico. Eso lo quería cambiar la Segunda República. Por eso es tan importante ensalzar este periodo, también con sus momentos fallidos. Era un régimen que además no le dieron tiempo a avanzar. Es que en el 31, en el 36, bueno, en el 32 ya quisieron dar un golpe de Estado, la Sanjurjada, y en el 36 ya un golpe de Estado en toda regla. No le dijeron avanzar, pero sí hay que ver las conquistas de las mujeres. En este caso se relata muy, bueno, de forma, iba a decir muy bien en el libro, en lo que hemos podido para que sea que todo el mundo lo entienda, ¿no? De derechos laborales, derecho educativo, esa coeducación, por favor. Después de años y años de educación segregada, ese modelo coeducativo, mixto, laico, lo que decías, obligatorio, intentar sacar a un pueblo del analfabetismo, de la ignorancia, de tener como instrumento de avance, de progreso, la educación. ¿Cómo podemos seguir tirándole o permitir que sigan tirando piedras contra la Segunda República, tener a personajes públicos como Esperanza Aguirre diciendo que la responsabilidad de la guerra había sido en el 34 con la Revolución de Octubre? Eso podría estar muy bien en la etapa revisionista del señor Aznar, que promovió en la década de los 90 a que personajes como Pío Moa, César Vidal, vendieran como churros libros en el Corte Inglés, dando este tipo de ideas y también dando las ideas de que, bueno, la dictadura, si la llamaban así, que quizás no, era un periodo que no había sido tan malo, lo de siempre. Hicieron pantanos, yo que vengo de León además, de los pantanos, el tema de la seguridad social, bueno, no era un sistema tan malo. Y es que el problema es que ese discurso todavía está en aulas actuales. Es que el otro día estuve aquí en Palencia, hay compañeros que estuvieron en la charla, y les traía el caso de una maestra de un colegio público de León que hizo cantar a los alumnos el Cara al Sol en clase, porque tenían que traer una canción histórica, le tenían que explicar, y una alumna que se encargó de llevar esa canción, de hacer un trabajo sobre el Cara al Sol, expresó las cosas negativas de la dictadura franquista. Y la maestra dijo, a ver, es que siempre venís con que Franco era muy malo. Oye, a esta posición que hizo la seguridad social, estas cosas que no estaban tan mal. Eso no podemos tolerarlo, y menos en la educación primaria. Ya con este tipo de... A eso sí que es adoctrinamiento, y con estas teorías que parten de los mitos del franquismo al revisionismo financiado por el Estado, porque en la década de los 90 Aznar se aseguró de que eso triunfase, y por eso debemos de trabajar por este tipo de contenidos que lleguen a las aulas. La Segunda República la debemos de reivindicar con sus errores, con sus fallos, pero también con esos avances para las mujeres. Claro, si hablamos en la actualidad de que todo lo que huela a igualdad hay que dejarlo a un lado porque eso es, algo muy radical. No, señores, es la historia de nuestra democracia, y la democracia no solo la construyeron los hombres, sino que también la construyeron las mujeres. Que hay veces que se les quita esa capacidad de agencia que tenían las mujeres, de participación. Era la mitad de la población y también participaron en la conquista de los derechos, de las libertades que el franquismo después de la guerra civil arrebató, en la mayor parte de los casos. La guerra civil, que también aparece una unidad dedicada a las mujeres, ha sido analizada, se han escrito numerosos libros, pero no quiere decir con esto que todo lo sepamos. Hay mucho todavía que investigar. Y por eso hay que reivindicar, y en esto sí que me voy al lado de la investigación, que es la apertura de más archivos, la ley de secretos oficiales que todavía nos impide conocer ciertas cuestiones de la historia para transmitir esa verdad de una forma más correcta, ¿no? Porque si tienes todas las fuentes lo puedes hacer mejor. Pero aunque de la guerra civil se haya escrito mucho, siempre el papel de las mujeres ha sido infravalorado, no ha sido estudiado de la misma forma, y hay que darle un análisis más profundo al papel de la mujer. Y claro, cuando pensamos en la guerra civil y mujeres, la primera imagen que nos viene a la cabeza es de una miliciana con el fusil al hombro. Es verdad que ese papel fue importante de las milicianas, sobre todo cuando después del golpe de Estado todas las manos eran necesarias para combatir al fascismo, pero también tenemos que recordar que, y esto es cuando damos la objetividad de la historia, también fueron expulsadas de los frentes. Y fueron expulsadas por personas que eran, en teoría, progresistas, de partidos de izquierdas, que acabaron eliminándolas y encima culpándolas de que eran transmisoras de enfermedades venéreas, para intentar, o que dificultaban la estrategia militar.
el machismo y la misoginia, por desgracia, ha estado presente en la izquierda y en la derecha. Y somos gente de izquierdas. Él es de la Izquierda Unida, yo soy del Partido Socialista, pluralidad de ideas. Entonces, siempre tenemos que tener la idea de que hacernos el mea culpa, porque en nuestro pasado la misoginia ha estado presente. Eso también se recoge en el libro. O sea, es una historia también crítica. No damos aplausos a todo, porque hay gente que, o es la idea que tienen muchas personas, porque nos dedicamos a estudiar la República, la Guerra Civil y el franquismo, vamos solo a aplaudir a las medidas de izquierda, a las políticas de izquierda, y vamos a echar piedras sobre la dictadura. No, lo que hacemos es dar a cada uno lo suyo, los errores, los fallos, intentar transmitir la historia objetiva, porque al menos esa es mi opinión, que hay que hacer militancia con la historia. Bueno, ahí tengo mis discrepancias, pero sí es verdad que tenemos que resaltar lo que se ha hecho en la historia, y eso sí que estamos del lado bueno de la historia. Eso sí que lo quiero enfatizar, porque al menos en la Segunda República se defendía una democracia. En la Guerra Civil, esa palabra de bando no nos gusta. No debemos de utilizar bandos, porque lo que hay es personas que defienden una democracia y otras que atacan esa democracia. O sea, es el ofensor contra una democracia, sublevados o golpistas contra republicanos y demócratas. Por eso esa idea que también hay en los colegios de llamar bando nacional, perdonen, nacionales eran todos. Nacionales eran todos, y si podemos hacer la puntilla, los nazis y el fascismo italiano, a los que apoyaron de forma masiva fueron a los llamados nacionales, a los sublevados. Así que a ver quién era más nacional y quién no. También reconocemos el apoyo internacional de las brigadas internacionales voluntarios antifascistas que venían a defender una democracia. Esas ideas están planteadas en las unidades y dándole el protagonismo que tenían las mujeres en el frente y en la retaguardia, porque igual que esas organizaciones políticas de izquierdas sacaron a las mujeres del frente, le dijeron, el lugar de las mujeres está en la retaguardia. Pero claro, ¿en qué lugares? Ocuparon todo tipo de industrias, industria pesada, industria de guerra, participaron en todos los sectores económicos, demostrando que después de años siendo discriminadas de muchos sectores económicos, merecían estar en esos puestos porque tenían la capacidad de hacerlo. Eso también aparece. De esa emancipación de la mujer en el tiempo, tanto en la República como en la Guerra Civil, demostrando que podía ocupar cualquier puesto, que estaba capacitada para ello. Entonces hay que ensalzar también ese papel, esa liberación de la mujer también durante la Guerra Civil, callando la boca a muchos machistas que dudaban de la capacidad de la mujer, a través de esos discursos de siglos y siglos discriminando la naturaleza de la mujer, haciéndola inferior. Y también muy importante, aparte de la guerra, todos sabemos cómo acabó ese 1 de abril, esas palabras que todos conocemos, como al final los fascistas entraron en el poder, al menos, y podemos decir claramente, aunque haya debates historiográficos respecto a qué es la dictadura franquista, sí que fue fascista hasta el año 45. Eso lo tenemos que saber todos. En el año 45 empezó a hacer medidas cuando ya perdieron sus queridos amigos nazis italianos, ya habían perdido la Segunda Guerra Mundial, intentó dulcificarse y ya empezó a ser una dictadura nacional católica. Empezó a verse un poco peor que se hicieran estos símbolos, este tipo de cosas, y dentro de la historiografía se considera que ya no es puramente fascista. Yo no estoy tampoco de acuerdo con esa teoría, porque creo que se mantuvo la represión con la que se impuso. No olvidemos que la dictadura franquista se impuso en base a el uso de la represión contra todo enemigo, no solo político, sino de una orientación sexual diferente, de una identidad diferente, en género. Todo eso les daba los instrumentos para una represión específica a ciertos colectivos. Y a través de esa represión se impuso y se implantó. Y es verdad, no pudimos acabar con la dictadura como se hizo en otros países, porque Franco murió en la cama. Pero también hay que reivindicar toda la movilización social en contra del franquismo. Eso es verdad que no aparece en este libro, porque aparece en la segunda parte. La resistencia antifranquista, desde la guerrilla hasta la resistencia civil que hicieron las mujeres. Yo siempre las denomino mujeres de rojo, porque se utilizaba el término mujer de preso, pero ¿qué pasa con la mujer del fusilado, la mujer del guerrillero? Se unieron en solidaridad y a pesar de que era un apoyo mutuo entre mujeres que habían sufrido los mismos ataques de la represión,
se acabó convirtiendo en un auténtico movimiento político de resistencia al franquismo, que después se desarrolló en organizaciones clandestinas, pero también en organizaciones como de amas de casa, de movimientos obreros vecinales, más afectados por el franquismo. Eso también hay que prestarle atención. Y al tema del exilio. El exilio hay veces que cuando se analiza la represión franquista dice, bueno, sufrió 2 meses de cárcel, pero consiguió huir a Francia y se exilió. Y se acabó la vida de esa persona, ya no sabemos más de qué hizo. Como que el exilio fuera la panacea y como que aquello era, vamos, maravilloso tener que huir de tu país, ¿no? Eso no sé si pita, porque se quedando sin batería. Ah, vale. Vale. Bueno, mientras no nos quedemos otra vez, nos hagan el complot aquí de los de la cárcel y todo esto. Bueno, lo que decía, que el exilio también hay que prestarle atención. La gente que se tuvo que ir de su tierra, no lo hicieron porque querían hacer turismo, que es lo que me ponen a mí algunos alumnos. Sí, es que bueno, no vamos a entrar en lo que nos ponen en los exámenes porque ya eso daría para otro libro y otro análisis ya casi hasta sociológico, no solo pedagógico. Se fueron huyendo de la represión porque sabían que si estaban aquí les podrían matar o acabar en la cárcel y la mayoría de ellos les incautaron los bienes. Eso es evidente. Muchos sufrieron la incautación de bienes. Y cuando llegaron a los lugares de destino iban con una mano delante y otra detrás. A lo mejor solo acompañados por esa maleta que aparece en el cartel de esta conferencia, ¿no? Y a veces ni siquiera la maleta, porque la tenían que haber dejado tirada en medio de los Pirineos nevados. Ponernos en la idea de traspasar montañas para llegar a un país que encima no te quiere. Francia no quería a los exiliados españoles. ¿Y qué hizo con los exiliados españoles? Meterles en grandes playas que eran auténticos campos de internamiento en unas condiciones nefastas y a las mujeres encima y a los niños los separaban de los hombres. Familias, si no habían sido separadas durante la guerra porque habían matado a uno de sus miembros, los separaban en los campos de concentración o de internamiento, depende cómo queráis denominarlo. Y a muchas mujeres en refugios en condiciones nefastas. Pero eso no les quitó la intención de decir, queremos volver a España, a una España democrática, esa intención de seguir luchando porque la democracia triunfase en su país de origen. Por eso se metieron también en la resistencia antifascista en Francia, por eso no cesaron en recordar los valores republicanos, inculcarlos a sus hijos, inculcarlos a toda esa generación de que no olvidasen de que España había sido una república y que había que conquistar de nuevo esa democracia. Igual que en Francia se lo pusieron muy difícil y de los refugios solo podían salir si tenían un puesto de trabajo y lo mítico que les decía a los gendarmes de ale, venga, sigan, continúen, no les daban todo tipo de ayudas, otros países sí que se las prestaron, como puede ser el México de Cárdenas. Esa acogida, sobre todo en este caso más intelectual, porque a Francia acudieron personas que no tenían una situación buena a nivel económico, pero en México sí que tenemos casos de posturas más holgadas, y ahí cómo siguieron en la lucha política. En el libro aparece la Unión de Mujeres Españolas, que básicamente era la Asociación de Mujeres Antifascistas, que tuvo un papel importantísimo en la Guerra Civil. En México siguieron con esa lucha internacional, esa lucha antifascista a nivel internacional con la Federación Democrática de Mujeres. Estas cuestiones también las planteamos porque creemos que hay que dar un contexto general, no dejar pinceladas, sino que quien lea estas unidades orientadas, es verdad que a alumnado y a profesorado, pero que puede leer cualquier persona interesada en esta temática, tenga una idea de qué pasó en estos periodos y cuál fue el papel de la mujer. Y es verdad que a mí me hubiera gustado que apareciese también aquí la represión y que estuviera todo unido, pero al final, por cuestiones de que un libro, si le pones a un chaval un libro así de gordo, pues te dice, bueno, mira, estoy acostumbrado a ver vídeos por aquí muy rápido y muy fácil, pues casi dámelo en pildoritas que es más fácil de entender, ¿no? Entonces, por eso este libro está dedicado a estos periodos, que además de dar este contenido que os he dicho de abuela pluma, pero que si os interesa, sí os recomendaría que lo vieseis, hay actividades de ampliación,
que hemos intentado, ahí Quique se lleva la palma porque es el experto en pedagogía, yo puedo dar muchas chapas, como les digo a mis alumnos, de historia, pero de verdad la clave para transmitirlo a nivel pedagógico la tiene Quique, actividades de ampliación, de refuerzo, de comprensión textual, que ahí sí que tengo yo parte, porque es muy importante que no solo se lea la historia a través del historiador, de la historiadora, de la persona que escribe, con respecto a otras personas que escriben, porque hay periodistas que escriben historia, pero no son historiadores, cuidadito con lo que se lee. Y cuidadito también con las personas que dan lecciones de historia cuando dicen, yo es que leí un libro. Entonces te vienen con un libro y dices, vale, señor, yo he leído unos cuantos libros y a lo mejor tengo más argumentos. Bueno, este tipo de cosas, ¿no? Pero que hay actividades que ayudan a que esos contenidos calen. Y lo que decía, las actividades de comprensión de texto es leer a la historia en sí. Son fuentes primarias, textos de María de la Olejárraga, esa diputada que también fue escritora y que por desgracia parte de su obra, que esto es una anécdota que me enrollo también, pero María de la Olejárraga, también conocida como María de Martínez Sierra, una gran escritora que le hacía las obras a su marido y la firmaba a su marido y eran sus propias obras, una gran feminista, pero cae en esa contradicción a la hora de su vida personal. Escritos de ella, escritos de Carmen de Burgos, escritos de Clara Campoamor, ese debate intenso entre Victoria Kent y Clara Campoamor, ese tipo de fuentes están ahí para que las actividades le hagan reflexionar al lector sobre esos textos, con un espíritu crítico para que analicen la historia por sí mismos. No solo lo que nosotros le decimos, sino que ellos puedan interpretarla. Y creo que eso es básico, leer la historia con sus protagonistas, a través de la palabra de sus protagonistas. Y también aparece pues una sección de bibliografía académica, de estos artículos que leemos nosotros los pedantes, los frikis, que estamos en la academia y que no transmitimos a la sociedad, que es lo que tenemos que hacer, porque que nos lo contemos nosotros en congresos está bien, puede estar bien, pero la clave es que llegue al público, que la sociedad entienda y conozca nuestras investigaciones, porque es la forma de avanzar y de conocer la verdad histórica. También aparece novela histórica, que hay alguna que, pero la que hemos seleccionado creo que es bastante adecuada para conocer estos temas. También aparecen cómics. Ahora los cómics históricos sí que están de moda, pero son interesantes porque llegan más fácil, sobre todo a las generaciones más jóvenes. También hay documentales, hay películas. Entonces, no solo te aporta el contenido histórico, pedagógico, sino también otras fuentes, otros recursos para acercarnos a estos periodos que quizás sean más amenos que nuestra escritura. Aunque ya digo que nos hemos esforzado en que no aparezcan muchos tecnicismos. Y si aparecen, que aparezca una definición en un cuadrito de estos, como decía Kike, un cuadrito aquí a la izquierda que diga, esto quiere decir esto. ¿Para qué? Hay términos que a lo mejor son complicados, ¿no? Y básicamente, sin hacer más spoilers del libro, eso es lo que hemos intentado hacer con ese intento de ese propósito de que sea una verdad objetiva, cercana, relativamente amena dentro de los temas que se tratan, porque es muy bonito hablar de la educación republicana, pero es muy duro hablar de una guerra civil, es muy duro hablar del exilio, sobre todo esas partes duras del exilio, ¿no? Y espero que tengan la función que nosotros nos propusimos, que es que llegue al alumnado, al profesorado y que podamos dar la vuelta, que no solo se vea esa historia que han intentado, ese discurso que intentan calar, revisionistas, sino que la verdad histórica llegue de verdad, llegue al alumnado, al profesorado y a la sociedad en general. Esperamos conseguirlo porque es fundamental en estos tiempos que corren, con leyes de discordia, con polarización social, política, con esta situación tensa en la que se ha manipulado, se utiliza de forma incorrecta. El uso de la historia está mal, pero hacerlo para manipular y adoctrinar es algo, vamos, muy doloroso a mi punto de ver, que es mi vida, ¿no? La historia, pero veo una sociedad, no puede permitir. Y lo importante es eso, que sean valores democráticos, de tolerancia, de respeto, de conocimiento, de espíritu crítico y de... Lo más importante, yo creo, yo lo he dicho, es el respeto al otro, y creo que si conocemos nuestra historia y los valores que transmitían periodos como la Segunda República, no hay duda de que el respeto va a primar. El problema es cuando olvidamos esos valores y hay que recuperarlos, porque si no, la democracia la perdemos. O sea que me uno a las palabras de Kiki, que para ser demócrata no me gusta la palabra anti, suena muy negativo, pero hay que combatir al fascismo
con instrumentos como la educación, que es fundamental. Y ya veis que hay discrepancias, pero en lo fundamental estamos de acuerdo. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado. Ahora empiezo al revés de cómo tenía que haber intervenido, agradeciendo a la Fundación Jesús Pereda, a Inés de Izquierda Unida, a todos los que estáis, algunos que ya os conocía, otros que son caras nuevas, y un placer estar aquí en Palencia, una ciudad preciosa y esa gran desconocida para algunos, ¿no? Nada, gracias por estar y por ser también.